16 del webinar Escuela de Residentes, un foro abierto académico para nuestros compañeros en formación en la especialidad de ortopedia y traumatología. Y bueno, una gran oportunidad que siempre se muestra en este foro a los hospitales formadores, que son escuela de formación de médicos residentes, para que tengan a bien presentar charlas con los compañeros residentes médicos en formación en el área de ortopedia, listas a tener esta gran oportunidad dentro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Hoy tenemos como hospital invitado al Hospital Cristos Muguerza de alta especialidad de Monterrey, Nuevo León, que les damos la más cordial bienvenida. Y también agradecemos a su profesor titular, el doctor Javier Mesa Flores, de Monterrey, Nuevo León. Estaremos hablando junto con los compañeros de las fracturas de húmero proximal, manejo y controversia. Es un tema que siempre da para mucho, más porque tenemos diferentes tipos de manejos. Ya lo veremos a través del camino. Quiero comentar a todos nuestros compañeros residentes que en este consejo directivo ha tomado la decisión de apoyar no solamente el gran talento que tenemos, la gran actividad académica que han mostrado todos nuestros médicos en formación a través de los diferentes foros de discusión, a través del Congreso Internacional de Médicos Residentes que tuvimos apenas hace unos días, sino también agradecerles a todos ustedes la participación tan importante que tendremos dentro del Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología 2022 en Veracruz, en donde, bueno, hemos recibido una gran cantidad de trabajos libres y eso nos llena de mucho orgullo. Estamos rompiendo un récord de trabajos libres gracias a todos ustedes y gracias también a todos los compañeros ortopedistas que han decidido confiar en el trabajo que en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología se realiza. Tenemos más de 380 trabajos aceptados, ¿sí? Que, dicho sea de paso, como lo mencioné hace un momento, es un récord para todos nosotros. Bueno, saludo también con mucho gusto a la doctora Mariana Salazar del Villar, quien es la coordinadora del módulo de médicos residentes, ya 16 webinars en esta etapa, en este proceso que nuestra federación tiene para todos los compañeros. Y también a nuestro médico experto, el doctor Carlos Godoy Salinas, a quien agradecemos también su asistencia y la oportunidad que nos permite aprender de la experiencia que se tiene en el manejo de este tipo de fracturas. Comentarles también que en este mismo proceso de apoyo, la federación y este consejo directivo ha tomado la oportunidad de apoyar a médicos residentes para en la modalidad de traslados en vía aérea o también ofertando la estancia para médicos residentes en un sorteo que se abrió totalmente abierto para todos y que bueno, dentro de ellos médicos que son parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, médicos que durante este Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología estaremos celebrando también, aparte, el Congreso Nacional de Residentes y, por supuesto, que han presentado un trabajo dentro de este 32º Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, que, insisto, han trabajado fuerte y la Federación trata de compensar este esfuerzo dándoles este apoyo para todos ustedes. Doctora Mariana Salazar, gracias por el trabajo, gracias por todo y pues vamos a dar la voz para continuar con este webinar, Escuela de Residentes, con el Hospital Cristo Muguerza. Adelante, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Leonardo. No me queda más que agradecer ya este 16º webinar Escuela de Residentes, en el que vamos a ver un tema sobre fracturas complejas de húmero proximal, el manejo y las controversias que existen alrededor del tratamiento de las mismas, que va a estar a cargo del Hospital Cristos Muguerza, alta especialidad, por querer participar. Muchas gracias por el entusiasmo. Gracias al doctor Javier Mesa, el jefe de servicio de área de ortopedia del hospital, al doctor Carlos Godoy, que nos acompaña esta noche como experto, y también al doctor Luis Valsverde, que ha sido un entusiasta para hacer el enlace para que se lleve a cabo este webinar. Y a los médicos residentes, a Andrés, a Carolina, a César, a Jesús, a Antonio y a María Fernanda, que esta noche nos hablarán de este tema. Nuevamente,
muchas gracias por el apoyo para poder revisar estos tipos de temas que cada vez acercan más a los médicos residentes a la formación académica, que eso es lo que buscamos en la federación, que el médico residente se acerque, que queremos que vean todo lo que existe detrás, que vean ese mundo que existe y que se entusiasmen con él, que se apasionen con él al igual que lo hemos hecho nosotros. Este es un webinar muy especial ya que desde que se inició con la idea en el que el doctor Leonardo, en el cual pues fue su idea de ir plantando esta semillita y que le dio la integración y que a base de mucho trabajo lo hemos llegado a lograr lo que hoy en día es Escuela de Residentes. Es su último webinar como presidente, por eso es tan especial para él, por eso, a pesar de que está fuera del país, a pesar de la diferencia de horario, está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Leonardo. Yo sé que es un gran esfuerzo y es un gran esfuerzo el que hemos logrado y es el gran esfuerzo el que se ha visto reflejado en todo este trabajo que hemos ido haciendo. Y como él lo decía, en el consejo directivo hemos tomado la decisión de apoyarlos también a los médicos residentes para agradecer su participación en este primer Congreso de Residentes en Veracruz. Sabemos que es un granito de arena, es el premiar su esfuerzo, todos aquellos residentes que han estado trabajando arduamente en los webinars, en las participaciones internacionales, que presentaron trabajos, que están participando dentro del Congreso. Entonces, pues es como mostrar parte de nuestro agradecimiento. Sabemos que es poco, pero también queremos que se entusiasmen con esto y que para el próximo año digan, yo también quiero participar. Y queremos ser parte de ese cambio que se va sembrando para el residente y que vean que hay otras alternativas, que queremos que se acerquen y que nosotros tienen amigos que aunque el doctor Leonardo es su último webinar, les aseguro que aquí va a seguir con nosotros trabajando como siempre. Y pues no me queda más que darle la palabra al doctor Javier Mesa. Doctor, adelante, por favor, denos la bienvenida. Yo sé que también está haciendo un gran esfuerzo por acompañarnos, a punto de abordar su audio, doctor. Nada más hay que encender su audio. ¿Sí me escuchan? Listo, ¿Sí me escuchan? Ya. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación al Hospital Cristo Muguerza, a nuestros residentes, al doctor Luis Valverde, que es nuestro profesor adjunto. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar el curso al webinar Fracturas de número proximal, manejo y controversias del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Luis Valverde, doctor Luis Valverde, si ya está por aquí, adelante, o quiere que el doctor Carlos Godoy coordine, usted díganos. Pues doctor Carlos, yo creo que empieza usted con la coordinación también y ahorita ya que se conecta el doctor Luis, que continúe él. Valverde. Adelante, doctor Carlos. Yo creo que empieza usted en lo que el doctor Luis Valverde empieza a la coordinación. Empezamos con el primer tema. ¿Quién lo va a exponer, por favor? Vamos a ver, ¿ahí me escuchan? Adelante. Perfecto. Bien, buenas noches. Primero que nada, pues agradecer al doctor Leonardo, a la doctora Mariana Femecot por la invitación, y al maestro titular de la residencia del Cristus Muguerza, el doctor Javier Mesa, al maestro adjunto, el doctor Luis Andrés Valverde. Gracias por la invitación. Hoy nos toca revisar un tema pues bastante
complejo, bastante común, que no lo topamos día a día como ortopedistas. Tenemos un panel de residentes que personalmente conozco y que son bastante capaces para poder exponer este tema. Y bueno, pues yo creo que como dijo el doctor Javier, sin más preámbulo vamos a darle hacia adelante a esto y vamos a aprender todos de este gran proyecto que es el webinar de residentes, ¿no? Activamos el audio, doctora, por favor. Buenas noches. Vamos a iniciar. Agradecemos la invitación a esta emisión de Escuela de Residentes y el tema que hablaremos ahorita es fracturas complejas de húmero proximal. Para iniciar vamos a hablar en breve un poco de la epidemiología, cuestiones básicas de anatomía. Hablando de fracturas de húmero proximal, estas fracturas corresponden del 4 al 9% de todas las fracturas en adultos. Hay un aumento de incidencia claramente con la edad. Estas fracturas están descritas como aquellas que ocurren en el cuello quirúrgico humeral o proximal a este. La literatura actual nos habla de su frecuencia mayor en pacientes mayores a 70 años. Hablando de géneros, es más prevalente en mujeres su incidencia y está descrito entre 105 pacientes por 100,000. ¿Qué factores de riesgo tenemos asociados? Bueno, claramente la osteoporosis incrementa 3 veces el riesgo de presentar una fractura de húmero proximal. También los problemas visuales, la diabetes mellitus, el tener fracturas previas y de igual manera el tener 3 o más fracturas o eventos previos, así como comorbilidades asociadas. ¿Qué relevancia clínica tiene este tema? Bueno, hay un actual aumento en su incidencia. Presentar una fractura de húmero proximal aumenta también el riesgo de fracturas subsecuentes de radio distal y también 5 veces más el riesgo de sufrir una fractura de cadera al año, lo cual lleva por consiguiente también un aumento en la mortalidad de nuestros pacientes. 1/3 de estos pacientes que sufren fracturas de húmero proximal requieren hospitalización, sin importar si su manejo ha sido quirúrgico o se decide un manejo conservador. De su anatomía está descrita la región del húmero proximal como una región en la que se puede dividir en 4 partes. Hablaremos más a fondo de esto en las clasificaciones y de igual manera el extremo proximal del húmero tiene ángulos específicos, un ángulo de retroversión y un ángulo cervicodiaficiario de 30 a 50 grados que buscamos recuperar al momento de tratarlas o de darles su manejo. La anatomía, aquellas fuerzas deformantes y cuál es la importancia de estos estructuras tendinosas ya sea insertadas en las tuberosidades o en la diáfisis humeral. Bueno, la reducción de una fractura requiere el conocimiento de estas fuerzas deformantes para hacer el movimiento contrario y poder llevar adecuadamente al paciente a una reducción anatómica al momento de tratar todas estas fracturas de húmero proximal. Hablando de su irrigación, la irrigación primordialmente está dada por la arteria axilar. Recordemos que son ramas de esta arteria. Las arterias circunflejas, tanto humeral anterior como posterior. La posterior está descrita hasta un 65% de este porcentaje de la irrigación de la cabeza humeral. Está descrito también de un 5 a un 6% de lesiones vasculares y estas ocurren en pacientes primordialmente mayores a 50 años y son lesiones en la arteria axilar proximales a su trifurcación. Su irrigación, regularmente se habla mucho de una isquemia inicial postfractura, de una isquemia del extremo proximal del húmero. Es importante recalcar que esta isquemia inicial no nos predice un desarrollo como tal de necrosis, diferenciar entre ambos conceptos. El 80% de estas fracturas inicialmente isquémicas no llevan al desarrollo de necrosis, según la literatura actual. Hay artículos que describen esta vascularización y la dividen en zonas, en 4 zonas de la cabeza humeral, resaltando la importancia de la rama posterior, la arteria circunfleja humeral posterior, principalmente en el cuadrante 4 y en el cuadrante 3 de esta isquemia inicial y del riesgo a la necrosis. La isquemia inicial nos ayuda también en la respuesta inflamatoria y en el proceso de consolidación ósea.
Es algo que no se puede evitar y de igual manera es algo que no se relaciona directamente con la reparación. En esta imagen, en este esquema de este artículo de Ford, nos mencionan también un concepto que es la metáfisis, conocida como un torus o un anillo del húmero proximal, y de zonas en las cuales es más frecuente que si hay alguna lesión, esto nos lleve posteriormente a alguna alteración vascular y con ello a una probable necrosis. Resaltando la importancia de la columna anteromedial y de la columna posteromedial, y de igual manera la importancia del periostio en esta zona, primordialmente del periostio en la región metafisiaria, de la región del torus, más que en la región del cartílago, ya que en esta zona está descrito que su función en la irrigación adquiere mayor importancia. De igual manera, parte de esto corresponde a los criterios de Hertel, ya escritos, ya tratados en las clasificaciones, la importancia de estos criterios en el riesgo o en, estadísticamente hablando, la probabilidad de que hayan desenlaces no tan favorables en la consolidación y en la irrigación de las fracturas de húmero proximal. Ahora, hablando acerca de la inervación, se menciona que puede haber en los pacientes con fracturas de húmero proximal hasta una denervación detectada por electromiografía hasta un 67%. Los nervios afectados más comúnmente son el nervio axilar y el nervio supraescapular. Es una combinación de lesiones, fracturas desplazadas. Una disculpa. Y bueno, hablando al propósito de esto, este artículo nos habla de las lesiones nerviosas del extremo proximal del húmero. Algo importante de esto está en esta tabla que tiene aspectos estadísticamente significativos al comparar las lesiones clasificadas como NIR 1 y aquellas que conllevan a fragmentos desplazados. El mayor porcentaje de lesiones nerviosas está dado en aquellas que conllevan a desplazamiento de los fragmentos o a una mayor conminución. El abordaje inicial de estas fracturas, bueno, primordialmente incluye el historial clínico. Regularmente a la exploración física, esta deformidad suele no ser visible. Y de igual manera, en un inicio puede no mostrarse el edema o el hematoma. Esto primordialmente en pacientes obesos y los pacientes politraumas. Este es un aspecto importante, ya que en ellos las lesiones suelen pasar desapercibidas de manera inicial. Es importante evaluar tanto el aspecto nervioso como el aspecto vascular, principalmente el aspecto nervioso, que puede presentarse en estos pacientes como una hipoestesia en la región del deltoides, y siempre no dejar de lado, antes de realizar estudios de gabinete, el explorar el estado vascular. Abordaje diagnóstico. ¿Qué estudios de gabinete podemos emplear? Bueno, en un primer contacto, la radiografía, la cual nos ayuda en su clasificación. Y existe algo denominado la serie de trauma de hombro, que en este aspecto es lo que incluimos es una radiografía P verdadera, que generalmente es lo que más solamente está descrito como único estudio de radiografía, pero hay que conocer que también podemos emplear las proyecciones axilar y la proyección de escápula en Y. La tomografía computarizada también es algo descrito y útil como estudio de gabinete posterior a un estudio de radiografía inicial. Este nos habla de la disposición de los fragmentos, nos habla del stock óseo, nos muestra también el stock glenoideo, el soporte estructural, los cortes del TAC, principalmente el corte coronal, destacar en esta zona y observar el cálcar, la alineación, la integridad de la bisagra y la extensión metafisiaria. En los cortes sagitales, identificar aquellas deformidades en flexión o en extensión, y en los cortes axiales también el desplazamiento transverso de las tuberosidades. ¿Qué sucede con la resonancia? La resonancia, como un abordaje diagnóstico inicial, no suele ser tan útil para las clasificaciones como la radiografía o como el TAC. Está más descrita en
no tanto en eventos agudos, sino ya en aquellas cuestiones crónicas para evaluar también el tejido blando y muscular. Clasificaciones. Desde 1934 se abordan clasificaciones. Y los manejos. Las clasificaciones, como ya dije, desde 1934 hasta 1970 o 1990 con Müller. El manejo puede ser conservador o quirúrgico. Estos existen muchos artículos actualmente debatibles. El manejo conservador hay que destacar que está más descrito en fracturas del cuello quirúrgico estables y con contacto óseo, en aquellas fracturas en varo posteromedial menor a 45 grados, en fracturas en valgo en las que las cabezas en la cual la cabeza humana no tenga una angulación considerable. Y ahora hablando del manejo quirúrgico que hay que considerar en la osteosíntesis: la edad, el desplazamiento, la calidad ósea y la energía del trauma. Los manejos pueden ser desde la colocación de un clavo centromedular hasta la fijación con placa, la colocación de artroplastía, y en este aspecto hay que considerar también las diferentes opciones que tenemos, ya sea la hemiprótesis o la prótesis reversa. No hay que olvidar que la isquemia no se relaciona directamente con el resultado de la consolidación o la necrosis, son términos distintos, y que la relación directa, clínicamente relevante y de importancia pronóstica es entre la perfusión y la estabilidad interfragmentaria. No hay que olvidar tampoco que el fracaso de la perfusión inicial se puede tolerar bien, pero el fracaso en la estabilidad mecánica no, por lo cual debemos de llevar esta a una reducción anatómica, y el tratamiento quirúrgico tiene como objetivo es restaurar la estabilidad anatómica de los fragmentos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Buenas noches. No sé, Toño, si ya estás listo para empezar. Corroborando si se ve y se escucha. Sí, Toño. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la fijación interna con un clavo centromedular. Primero que nada, pues como introducción, que los clavos centromedulares, pues bueno, se encuentran desplazadas o inestables, estas ya sean de 2, 3 o 4 partes, así como que tienen una cabeza vascularizada, pues estas se van a ver beneficiadas con una reducción y una fijación interna. Y pues bueno, la meta de la realización de esta misma, pues es una disección mínima de los tejidos blandos y con una adecuada fijación. Y bueno, hablando sobre el clavo centromedular, pues este nos optimiza la fijación de las tuberosidades, lo cual nos va a dar un soporte estable. Como la de clavos centromedulares, pues bueno, este cuenta con cinco principios básicos, que es la fijación de las tuberosidades. El soporte nos va a dar un soporte a la cabeza humeral. Este va a tener de igual manera tornillos angulares, los cuales son bloqueados, es céntrico en el canal medular y tiene un punto de inserción medio. Hablando sobre el diseño del clavo y bueno, las consecuencias o las complicaciones que se encontraban relacionados a este en un pasado, y bueno, los cambios que se han hecho en el mismo, pues pueden ser complicaciones relacionadas tanto al diseño del clavo, así como complicaciones relacionadas a los tornillos proximales, así como a la instrumentación de los tornillos distales. Y pues bueno, hablando principalmente de las principales complicaciones que tenían en un inicio, pues eran lesiones del manguito rotador, el cual pues bueno, la causa era que era un clavo que se encontraba doblado y era de un diámetro muy aumentado, y pues bueno, que el punto se encontraba lateralizado. Y el clavo centromedular pues tiene un clavo que es recto, de menor diámetro, y de igual manera pues tiene un punto de entrada medializado. Así como otro tipo de lesiones que se podían encontrar pues eran fracturas iatrogénicas de la tuberosidad mayor, y de igual manera relacionado al punto de entrada. Así como también podría haber pinzamiento subacromial, el cual era secundario a la protrusión del clavo. Y pues bueno, ya que el clavo se podría encontrar sobresaliente o lateral, y también se encontraba para la disminución de estas complicaciones, pues bueno, se tiene ahora un clavo de bajo perfil, y pues bueno, ahora se encuentra con guías para una adecuada orientación del mismo. Así como también las principales complicaciones que se encontraban para la colocación de los tornillos proximales, pues bueno, era la pérdida de la reducción o la fijación de la tuberosidad,
lo cual se encontraba relacionado a una mala orientación del tornillo hacia la cabeza, en el cual se encontraba lateromedial, y pues bueno, ahora la orientación óptima para la colocación de este tornillo, pues ahora es posterior anterior. Otra de las consecuencias, otra de las complicaciones, pues será el aflojamiento o el backout del tornillo proximal. ¿Y cómo se solucionó esto? Pues ahora con tornillos proximales bloqueados, y los cuales nos aseguran la fijación del mismo, y pues bueno, los cuales se encuentran bloqueados el tornillo, por lo cual no va a haber un aflojamiento de los mismos. En cuanto a las principales complicaciones relacionadas a los tornillos distales, pues bueno, era que nos podrían cambiar nos podrían cambiar el desplazamiento y la alineación de la fractura. Y pues bueno, esto ahora lo que se tiene en los medulares es que ahora la colocación de estos tornillos distales, es una colocación divergente, lo cual va a permitir una adecuada centración del clavo, y aparte nos va a añadir estabilidad. Y pues bueno, hablando sobre las técnicas ya quirúrgicas, pues la técnica percutánea o mini open, que es la backslap, está basada, pues bueno, que el punto de entrada, primero tiene que hacer un adecuado marcaje de las estructuras anatómicas, un marcaje quirúrgico, para tener una buena localización de las mismas. Y bueno, la entrada ya puede ser anterior o posterior a la articulación acromioclavicular, lo cual nos va a evitar una lesión debido a la inserción del manguito rotador. Y de igual manera, tiene como objetivo entrar medialmente a la cabeza humeral, dejando unos 5 milímetros aproximadamente de cartílago hacia lateral. También se tiene que saber que tienes que atravesar sobre el cartílago y no temer a hacer una lesión en el cartílago, pues ya que este cartílago se va a llenar de tejido fibroso, y pues no habrá una consecuencia posterior funcional a eso. Y pues bueno, se tiene que realizar una incisión, lo cual tiene que ser suficientemente grande para la colocación del tornillo, el cual es de aproximadamente, la tienes que realizar de aproximadamente 8 milímetros. Posterior a ya se introduce el punzón canulado, con el cual es específico hacia la cabeza humeral. Se puede utilizar de igual manera para hacer una manipulación del fragmento de la cabeza y hacer una adecuada reducción de la misma. De igual manera se introduce la guía, el cual se introduce a través del punzón, y pues bueno, se tiene que corroborar la adecuada localización de la misma por medio de fluoroscopía. Posterior a esto, ya se tiene que hacer, el clavo se inserta más profundo, la inserción del clavo tiene que ir más profundo a la superficie articular, y va aproximadamente unos 2 o 3 milímetros de profundidad de la superficie articular. Y pues bueno, se introduce primero el primer trocar distal para el tornillo estático, y pues bueno, de igual manera se tiene que perforar y corroborar por medio de fluoroscopía su colocación. El segundo tornillo distal se asegura que el clavo se encuentra centrado y dentro de la diáfisis, y los tornillos, pues bueno, los distales van de un diámetro de 3.5 aproximadamente, y la longitud suele ser entre unos 22 o 24 milímetros. Posterior a esto, los tornillos, sigue la colocación de los tornillos para la tuberosidad, y los cuales se colocan en la parte superior para bloquear los fragmentos óseos distales y proximales en la orientación correcta. Y pues bueno, se colocan los tornillos, se colocan utilizando trócares a través de las guías, seguidos de esto de la perforación, posterior a la colocación del tornillo, y pues bueno, la adecuada corroboración por medio de fluoroscopía. Pasándonos ya hacia el abordaje anterolateral, transdeltoideo, pues bueno, se tiene que hacer una incisión que tiene que ir de acuerdo a las líneas de Langer para posteriormente exponer la división del deltoides anterior y el medio. Se tiene que hacer una división de lateral al borde anterior se tiene que hacer una disección entre las fibras del deltoides anterior y medio. Posterior a esto, se puede realizar una osteotomía en el acromio anterior, y esto nos va a permitir tener una mejor exposición para la entrada del clavo. Después de esto ya sigue la realización de una bursectomía, esto para tener una mejor exposición de la tuberosidad mayor, así como la tuberosidad menor, y de los fragmentos de la fractura de la cabeza, para poder hacer una reducción adecuada de esto. Se tiene que tener en cuenta que el tendón del bíceps se puede encontrar atrapado dentro de los fragmentos, y no nos va a permitir una adecuada reducción del mismo, por lo cual se tiene que corroborar que no se encuentre atrapado, y en dado caso que esté así, hacer una liberación del mismo. Y para esto nos podemos ayudar de suturas, los cuales nos van a ayudar a facilitar la reducción del manguito, y lo cual nos va a permitir una mejor exposición y una reducción de la fractura. El objetivo de esto, pues, es hacer una fractura de 4 partes a 2 partes,
y pues bueno, lo puedes hacer mediante la colocación de de clavos Kirchner, y lo cual nos va a permitir una adecuada reducción, y asimismo lo puedes pasar a través de la cavidad glenoidea para mantener la reducción del mismo. Se tiene que introducir posteriormente el punzón canulado en línea recta con la diáfisis humeral, y posterior a esto, justo posterior al surco bicipital y medial a la inserción del manguito rotador. Y de igual manera, tener en cuenta que tienes que dejar aproximadamente unos 5 milímetros de cartílago hacia lateral. Se tiene que colocar el alambre guía y confirmar su adecuada colocación por medio de fluoroscopía. Posterior a esto ya se retira el punzón y ya se fresa la cabeza para permitir la entrada del clavo centromedular. Posterior a esto ya se realiza la colocación de los tornillos proximales, que van 2 hacia la tuberosidad mayor y 1 hacia la tuberosidad menor. Posterior a esto ya sigue la inserción de los tornillos distales para asegurar que el clavo se encuentre realmente centromedular. Posterior a esto ya se tiene posterior a esto, ya corroborando su adecuada colocación por fluoroscopía, se tiene que, para el cierre ya de la herida, pues se tiene que hacer una reparación del manguito, el cual se puede utilizar con suturas simples de lado a lado, y el orificio de la cabeza humeral, pues va a ser cubierto por fibrocartílago, por lo cual no va a haber una complicación posterior a esto. Posterior a esto ya se tiene que reparar la ostomía acromial, en dado caso que se haya hecho esta, y se tiene que reparar la separación del deltoides, y posterior a esto ya hacer el cierre de piel. En este artículo, el cual nos habla sobre las fracturas humerales tratadas mediante clavo centromedular para fracturas de 3 o 4 partes, pues bueno, el cual evalúa su adecuada, que tengan una evolución adecuada a los pacientes de mayor edad. Pues bueno, esta es basado en manos expertas, y pues bueno, tiene como objetivo este estudio informar sobre los resultados clínicos y radiográficos que se encuentran en pacientes que se sometieron a la fijación de fracturas de húmero proximal, estos de 3 a 4 partes, entre clavo centromedular, y posterior a esto, ya que tengan un seguimiento mínimo de 1 año. Pues bueno, como hipótesis, pues se tenía que los resultados clínicos y radiográficos iban a ser satisfactorios y que iban a tener una baja tasa de complicaciones. Posterior a esto, pues bueno, este estudio se realizó entre 2008 y 2016 y se tuvo un total de 121 pacientes con fracturas de húmero proximal, pacientes de mayor edad, y solamente 60 de ellos cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, dentro de los cuales eran edad media de 72 años aproximadamente, tenían un rango de 65 a 85 y tenían un mínimo seguimiento de 1 año. Y la evaluación para este estudio se hizo mediante las visitas operatorias de mediante la escala EVA para valorar el dolor, así como la puntuación del American Shoulder and Elbow Surgeons, así como el test simple de hombro. Y pues bueno, se evaluó de igual manera las tasas de consolidación y la revisión radiográfica de las complicaciones. Posterior a esto, como resultados de los pacientes que tenían 23 de estos pacientes, que correspondían al 38%, se encontraban dentro de clasificación de una NIR 4, y se encontró de igual manera que los rangos de movimiento de esos pacientes se encontraban similar dentro de los pacientes que tenían de NIR 3 a NIR 4, así como las fracturas de los pacientes que tenían NIR 3 informaron un dolor postoperatorio significativamente menor a los de las 4, y de igual manera los pacientes que tenían una 3, pues bueno, tenían puntuaciones significativamente mejores, me disculpo. Y pues bueno, los pacientes tenían una consolidación adecuada de la fractura en 53 fracturas de estos, lo cual correspondían a un 88.3%. Y pues bueno, se tiene como conclusión que los clavos centromedulares pueden ser utilizados con éxito por cirujanos experimentados de este tipo de fracturas, y pues bueno, los cuales van a tener resultados satisfactorios. Vamos a continuar con el siguiente tema. Buenas noches, ¿se escucha mi audio? Adelante, se escucha muy bien. Continuando con el siguiente tema, que es acerca de la fijación con placa lateral. Tenemos aquí una revisión sistemática del journal de la JBJS, en el cual nos presenta unas recomendaciones del tratamiento, teniendo la reducción más fijación con placa lateral, una recomendación de grado C para pacientes que son fisiológicamente jóvenes y activos.
y nos da una recomendación grado B para pacientes mayores de edad con fracturas de 3 y 4 partes. Nos recomienda tratamiento, menciona el artículo, se debe a 4 factores. El primero es que los sistemas de clasificación tienen una fiabilidad interobservador de pobre a moderada, que el grupo de edad de 55 a 90 años, que es en el que se presentan más comúnmente este tipo de fracturas, va a ser funcionalmente muy diverso. Actualmente nosotros estamos viviendo una transición donde las personas de la tercera edad se están volviendo personas más activas. Número 3, que además tenemos una gran variedad de implantes, como lo veremos durante la presentación de este webinar, y la falta de estudios con alto nivel de evidencia. ¿Quién debe tratarse con una RAFI con placa? Tenemos este artículo de la YAOS del año 2017 y básicamente nos menciona que el paciente ideal para tratarse con una 65 años con un adecuado stock óseo y una conminución mínima. Nuevamente, recalcan la edad fisiológica como un factor importante a considerar. En cuanto a la evaluación de la calidad ósea del húmero proximal, pues tenemos que hay factores de riesgo que van a afectar directa o indirectamente a la calidad ósea de nuestros pacientes, como son la edad, el sexo femenino, que cuenten con un bajo IMC, que cuenten con una deficiencia de estrógenos, que consuman alcohol y que consuman tabaco. Tenemos aquí el índice de la tuberosidad deltoidea o DTI. Va a ser una técnica simple y ya estamos al alcance, por ejemplo, la TAC. Y va a medir la relación entre la cortical exterior y el diámetro endóstico interior en el nivel justo proximal a la tuberosidad deltoidea. Vamos a tener que valores por debajo de 1.4 van a tener un alto riesgo de fallo en la fijación. En cuanto a los abordajes, tenemos el abordaje deltopectoral, que es el abordaje más conocido, además de otras ventajas como que es un abordaje extenso, es práctico, es compatible con la artroplastía. Y dentro de sus desventajas vamos a tener que hay una gran retracción de los tejidos, que hay una disección extensa, por lo tanto vamos a causar una desvascularización y nuestra área de trabajo va a ser un área de trabajo indirecta, lo cual nos va a dar un difícil acceso hacia las tuberosidades. Tenemos también el abordaje del split deltoideo, en el cual sus ventajas pues, es que vamos a tener una menor disección de los tejidos. Se trabaja en el mismo plano que vamos a colocar la placa y por lo mismo también nos da un buen acceso a las tuberosidades. Dentro de sus desventajas es que es más propenso a que nosotros causemos riesgo de lesión al nervio axilar, por lo tanto nuestra incisión no debe exceder los 5 centímetros a partir de la punta del acromio. En las fracturas luxaciones anteroinferiores, el fragmento de la cabeza del húmero mediante este abordaje puede ser no accesible. Y tenemos este artículo, es un artículo original de una revisión sistemática y un metaanálisis, en el cual se incluyeron 3 ensayos clínicos y 3 estudios comparativos prospectivos. Y lo que encontraron ellos fue que el split deltoideo nos va a dar un mejor resultado ante la necrosis avascular de la cabeza, menor sangrado y mejores resultados funcionales a 1 año. Esto debido a que hay una menor retracción de los tejidos y facilita la colocación lateral de la placa. Y tenemos este nuevo estudio del Journal of Shoulder and Elbow Surgery, en el cual mencionan nuevamente comparando en un ensayo clínico aleatorio 83 pacientes, 44 fueron sometidos a un split deltoideo y 39 al abordaje deltopectoral. Los grupos iban siendo equivalentes en términos de edad, sexo, IMC, la gravedad de la fractura y los puntajes funcionales previos a la lesión. La calidad de vida, el resultado funcional, el dolor y el riesgo de complicaciones favorecieron el abordaje deltopectoral. Y la rotación externa activa fue el único resultado mejor en el abordaje con el split deltoideo. Este es el estudio más reciente que compara ambos. Y entonces, ¿cuál abordaje va a ser el mejor para nosotros? Lo que menciona la literatura hasta ahorita es que no importa qué abordaje usemos nosotros, debemos individualizar cada paciente, así como cada fractura,
y planear en base a nuestros estudios de imagen qué abordaje va a favorecer nuestra reducción y nuestra fijación. Nuestra disección debe ser biológicamente gentil y debemos usar un abordaje con el que se esté más familiarizado. Nuestra meta como cirujanos ortopédicos debe ser llegar a dominar ambos y tener pues en nuestro estuche de técnicas pues ambas disponibles para cualquier tipo de fractura o paciente que se nos presente. Tenemos este otro artículo que es un artículo de revisión de la IAOS de junio del año pasado, en el cual presenta los principios de la fijación con placa bloqueada proximal de húmero y menciona que la reducción cerrada generalmente se va a lograr con el brazo en ligera abducción y rotación externa. Una vez obtenida nuestra reducción, podemos colocar clavos Kirchner y, muy importante, reducir la bisagra medial con el fragmento de la cabeza en valgo. Vamos a aplicar la placa lateral para trasladar nuestro fragmento de la tuberosidad mayor y así poder mejorar nuestra reducción. En cuanto al posicionamiento de la placa, tenemos que si la colocamos demasiado proximal, nosotros mismos podemos provocar un pinzamiento subacromial. Si esta se coloca de manera demasiado distal, va a provocar una fijación deficiente, teniendo una pérdida de los tornillos del cálcar. La placa debe asentarse a lo largo del eje de la diáfisis humeral, de 2 a 4 milímetros posterior al surco bicipital y de 5 a 8 milímetros inferior a la inserción del manguito rotador en nuestra tuberosidad mayor. Debemos colocar nosotros el tornillo cortical sobre el agujero dinámico para ajustar la altura de la misma. En cuanto a los tornillos del cálcar, pues estos van a ser los tornillos más importantes en nuestra fijación, ya que van a evitar el colapso en varo de estas fracturas. Se deben colocar dentro de un margen de 12 milímetros o 25% por debajo de la cabeza humeral. Y los tornillos bloqueados, menciona la literatura de al menos colocar 5 adentro de la cabeza humeral, y no se encontró diferencia entre colocar 5 o 7 tornillos proximales siempre y cuando exista un tornillo al cálcar. En cuanto a la longitud de estos tornillos que se dirigen hacia la cabeza, hay que recordar que deben de mantener una distancia menor a 5 milímetros del hueso subcondral. Y ya por último tenemos la incorporación del manguito rotador, en el cual pues al nosotros usar una sutura no absorbible dentro de los músculos que se insertan dentro de nuestra cabeza humeral, vamos a nosotros teóricamente contrarrestar sus fuerzas deformantes. Esta menor fuerza de tracción dentro de los fragmentos va a estabilizar la fractura y va a ayudar a descargar nuestro constructo. Se realizó un estudio de 41 pacientes en los cuales se fijó con placa y además se incorporó el manguito rotador mediante suturas a la placa y mencionaba que solo una fractura tuvo colapso en varo después de un año de seguimiento. Hay 2 estudios biomecánicos hasta la fecha y la verdad es que ha sido difícil evaluar dentro de los modelos biomecánicos este tipo de fracturas y las cargas a las que se someten. Sin embargo, dentro de la información que se ha recabado, mencionaban que no existe diferencia. Y sería todo de mi parte. Vamos a continuar con el siguiente tema. Buenas noches, ¿se escucha el audio? Sí, Adelante. sí. Ok, continuando con esta presentación, voy a hablar de la fijación interna con el uso de una aumentación con injerto óseo. Me gustaría iniciar con este artículo de Gupta y colaboradores, el cual es una revisión sistemática de 92 estudios con 4.500 pacientes. Y bueno, sabemos que el tratamiento de este tipo de fracturas quirúrgico puede ser con una reducción abierta y fijación interna o con una tanto hemiartroplastía como prótesis reversa o incluso clavos percutáneos. Este estudio de revisión sistemática nos dice que la reducción abierta y fijación interna tiene mejores resultados tanto en la escala de disabilidad de brazo, hombro y mano o el DASH, la escala americana de hombro y codo, que es el ACES,
el score constante y en rangos de movilidad, por lo cual debemos de considerar siempre que un paciente se pueda o se deba arreglar por medio de una fijación interna este tipo de fracturas, tenerlo siempre de primera opción antes de brincarnos directamente a una prótesis reversa o hemiartroplastía, sobre todo en pacientes más jóvenes. Sin embargo, bueno, también se ha visto que la reducción abierta y fijación interna tiene más reoperaciones, sobre todo cirugías de conversión hacia la artroplastía o prótesis reversa. Bueno, sin embargo, sabemos que a veces hay trazos de fractura muy complejos en los cuales existe pérdida ósea, ya sea tanto por el mecanismo de acción de alta energía o la calidad del hueso, o incluso por un diagnóstico y tratamiento tardío en el cual exista reabsorción ósea. Y bueno, si existe una combinación del involucro de la bisagra medial, sabemos que representa la reducción abierta y fijación interna un reto debido a la probabilidad o a la alta probabilidad de una pérdida de la reducción en el postquirúrgico. Y en este caso traigo un caso que vimos en nuestro hospital, en el cual es un femenino de 49 años con IMC de 24. Ella no tenía antecedentes de relevancia, que sufrió una caída con un traumatismo directo en el hombro izquierdo y reportaba una función preservada del manguito rotador. Podemos observar que la paciente es joven, de 49 años, y esta fue su radiografía con la que llegó a nuestro hospital. Esta fue tomada en un hospital externo. Sin embargo, observamos una fractura luxación de húmero proximal. Podemos apreciar que se encuentra la cabeza humeral prácticamente rotada en sentido lateral, con pérdida de hueso metafisiario, con involucro tanto de las tuberosidades mayor y menor, así como una fractura que involucra tanto el cuello anatómico como el cuello quirúrgico. Le tomamos un TAC y pues prácticamente observamos la cabeza, como mencionaba, prácticamente rotada en su totalidad hacia el lateral, el involucro importante de ambas tuberosidades, así como de ambos cuellos ya mencionados previamente. Este es el TAC en 3D, vemos prácticamente que no existe el hueso metafisiario. Y bueno, una opción para esta paciente, que es una paciente joven, sin comorbilidades y con buena función previa, es la reducción abierta y fijación interna con una aumentación con un injerto endomedular. Este injerto usualmente es un aloinjerto que viene, o la mayoría de los artículos hablan de un injerto de banco de hueso, y usualmente se utiliza el peroné o el cúbito, y también hay quienes lo han descrito con cabeza femoral, obviamente después de quitar todo el cartílago de la misma. Esta aumentación, la ventaja es que nos va a brindar un soporte estructural a la osteosíntesis, lo cual va a disminuir el riesgo de falla de la cirugía. Esto nosotros podemos decir una falla que en el seguimiento presente una pérdida de la reducción, usualmente un colapso en varo, y también la presencia de protrusión a los tornillos dentro de la articulación. Este fue el resultado de la cirugía que obtuvimos. Y bueno, prácticamente se realizó un abordaje deltopectoral, se disecó por planos, se observaron y se identificaron los tendones del manguito rotador, se refirieron con suturas y posteriormente se realizó la reducción abierta de la fractura. Nosotros utilizamos este injerto, que en este caso fue de cúbito, se preparó el mismo y posteriormente lo utilizamos o se introdujo al canal endomedular por medio de una rima, como si fuera un clavo centromedular. Y bueno, posteriormente a esto se realizaron las suturas del manguito, ya reduciendo las tuberosidades, y posteriormente se colocó esta placa anatómica. Y bueno, este artículo de Euler nos dice las indicaciones y contraindicaciones de este tipo de aumentaciones. Las principales indicaciones es una fractura inestable. Esto lo podemos ver con una deficiencia de la bisagra medial. Cuando existe mala calidad ósea, que sospechemos que se pueda perder la reducción posteriormente, también es una indicación. Pérdida ósea, como en este caso también la pérdida del hueso metafisiario. El diagnóstico tratamiento tardío por la reabsorción ósea, y también en pacientes que no siguen instrucciones, por ejemplo, con alguna enfermedad psiquiátrica, puede ser una indicación para realizar una aumentación. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos fracturas expuestas o contaminadas y prácticamente historial de reacción contra injerto, o que se encuentren con alguna situación sistémica como el uso de quimioterapia o una inmunodeficiencia. Las ventajas, como ya se mencionaron, es la mejoría de una reducción y una estabilidad, que se está utilizando un tejido biológico para rellenar el espacio en el hueso.
Otra ventaja es que no requiere de un abordaje quirúrgico adicional, con el mismo abordaje delto pectoral es suficiente. Se reportan baja tasa de infecciones. Y bueno, en caso de que este paciente en algún momento vaya a requerir una cirugía de conversión a una prótesis o prótesis reversa, también nos sirve este injerto para realizar un stock óseo por el cual se pueda trabajar posteriormente. En cuanto a unas desventajas, es que usualmente el injerto es halogénico, lo cual sabemos que nos eleva el riesgo de alguna reacción tipo injerto huésped o alguna infección. A pesar que es un buen tratamiento, puede persistir, no elimina el riesgo de una no unión. Y también otras desventajas es que aumenta el tiempo quirúrgico y no en todos los lugares, no es universal el uso de los injertos y el costo es más elevado. En cuanto a la técnica quirúrgica, como mencionamos, se puede utilizar un abordaje delto pectoral, se identifican con suturas el manguito rotador, posteriormente se realiza la reducción abierta de la fractura, se prepara el injerto. Lo principal de preparación del injerto es eliminar los bordes cortantes que van a estar en contacto con el manguito rotador, dándole una forma redondeada para que sea similar a la de la cabeza humeral. Y bueno, posteriormente se cierra la fractura con suturas y se coloca y se presenta y coloca la placa ya definitiva. Y bueno, este es el resultado 3 meses después aproximadamente de esta paciente, la cual aparentemente se preserva la reducción, no tiene un colapso evidente en varo y tampoco presenta una protrusión de los tornillos. Entonces, como breve recapitulación, el injerto óseo da mayor soporte previniendo el colapso en varo, asimismo como previniendo que los tornillos sean prominentes en la articulación. Y este artículo de 136 pacientes con un seguimiento a 1.5 años vio que la tasa de protrusión de tornillos y la tasa de revisión y conversión son bajas del 3.7 y 4.4%. Este otro artículo nos habla de cómo les va a los pacientes con una RAFI con placa con injerto versus sin injerto. 32 pacientes sin injerto y 20 pacientes con injerto endosteal o endomedular. Y bueno, prácticamente se basaron en 2 parámetros, en el ángulo de la diáfisis y cuello, el cual sabemos que es de alrededor de 135 grados, y en una medición que es la altura humeral, que se define como el punto más alto de la placa contra el punto más alto de la cabeza. Y bueno, podemos ver que en los pacientes que no se utilizó injerto, se perdieron hasta en promedio 10 grados de reducción, probablemente un colapso en varo hasta de 10 grados versus 3 grados en pacientes que se utilizó el injerto. Y en cuanto a la altura humeral, también se perdió la reducción o la altura de la cabeza humeral en 4 milímetros en pacientes sin injerto versus 1 milímetro en pacientes con injerto. Y bueno, este es otro caso, otro artículo que es 36 pacientes tratados con fijación e injerto endomedular, y prácticamente aquí de los 36, 31 tuvieron buenos resultados, igual con poca pérdida de la altura humeral, así como prácticamente se mantuvieron dentro de parámetros normales. Aquí marca 130 grados, más o menos 14. También con buenos resultados funcionales. Y bueno, esta diapositiva también la añadí. Esto no es precisamente un injerto, sin embargo, este artículo publicado este mes también comienzan a utilizar en lugar de injerto una placa endosteal, también para mantener la reducción. Este artículo actualmente es únicamente una serie de casos de 4 pacientes, pero aparentemente también con buenos resultados. Y bueno, continuaremos con esta sesión. Hola, buenas noches. ¿Ahí ya me escucho? Sí, Marifer, te escucho. Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, hablando de lo que es las hemiartroplastías en este caso. Vamos a empezar el tema hablando con un caso clínico que tuvimos dentro de nuestro hospital. Este es un masculino de 48 años con antecedentes patológicos negados. Él presentaba un IMC de 27 y, bueno, un tabaquismo negado. Este paciente refiere que su mecanismo de lesión pues, fue un traumatismo directo de una caída. Y, bueno, como observamos en esta radiografía, pues una fractura a nivel del húmero proximal, está involucrando tanto el cuello quirúrgico como el anatómico y ambas tuberosidades, lo que la clasificaba como una AO 11C3.2.
Continuando ya con el manejo dentro de pues, nuestro hospital, también se le tomó lo que es un TAC con reconstrucción en 3D, donde observábamos lo que era la fractura a nivel tanto del cuello quirúrgico como anatómico en los cortes seleccionados, y pues observábamos lo que era un involucro tanto de la tuberosidad mayor como la tuberosidad menor, y pues la evidente conminución a nivel de lo que es la superficie articular de la cabeza del húmero con la glenoides. Aquí también se observa en la parte inferior, en los cortes en reconstrucción 3D, pues observamos también la fractura evidentemente a nivel del cuello quirúrgico, involucrando pues las tuberosidades, por lo que la convierte en una fractura pues diminuta a nivel articular. Al ser pues ya una fractura, compleja, pues dentro de las recomendaciones que podemos tener, tanto se recomienda, pues en este caso se podría hacer una reducción abierta con una fijación interna, y pues también se podría recomendar lo que es el uso de la hemiartroplastía, que bueno, en este caso recordando lo que nos mencionaban como indicaciones de la hemiartroplastía en pacientes jóvenes, pues puede ser la osteoartrosis en caso de pacientes muy activos, fracturas irreparables, como es el caso de este paciente que contaba pues ya con una fractura conminuta, también en casos de osteonecrosis, displasia glenoidea, condrólisis o artritis inflamatoria. Recordando lo que es la técnica quirúrgica brevemente de la colocación de estas pues hemiartroplastías, pues lo primero que se hace para extraer la cabeza humeral, pues hay que localizar lo que es el tendón del bíceps y distal al trazo de la fractura y pues localizarlo proximalmente. Posteriormente ya podemos localizar lo que es el surco bicipital para poder acceder a lo que es la cavidad de la articulación. Y pues y se refieren lo que son tanto el troquíter como el troquín, ambos con suturas para poder posteriormente reinsertarlos. Y bueno, posteriormente ya llegamos a lo que es el intervalo de los rotadores y pues incidimos a nivel de la glenoides. Cortamos lo que es la cabeza larga del bíceps y bueno, posteriormente preparamos la diáfisis humeral ya con las rimas para poder ya empezar para poder medir lo que es el componente que vamos a colocar. Para determinar la altura de la prótesis nos mencionan pues que el componente se inserta con una cabeza similar a lo que es la nativa del paciente y se analiza lo que es la parte metafisaria faltante y pues debemos de observar lo que es el gap faltante para poder determinar la profundidad del vástago. Y ya posteriormente ya, pues determinamos lo que es el tamaño de la prótesis, pues ya se puede colocar lo que es el componente de prueba. Se recomienda insertar con 30 grados de retroversión y ya que tengamos la componente de prueba, pues podemos colocar posteriormente ya lo que es el componente femoral, el componente final. Y bueno, ya se puede decidir lo que es tanto cementarla o no cementarla. En caso de que se recomienda iniciar con lo que es la no cementada, para ya posteriormente, si hay alguna falla, pues colocar lo que es la cementada. En caso de que se cemente, pues se recomienda que la cementación sea nada más a nivel más proximal de la prótesis. Y bueno, ya posteriormente a que se coloque, ya se vuelven a reinsertar los tendones del manguito rotador que habíamos referido. Y bueno, como mencionando ya en el postoperatorio, pues se permite ya el segundo día de colocar pues una rotación neutra y el 90 grados de elevación. Y ya a las 6 semanas comenzar con lo que es los rangos de movilidad activos. Ya hablando desde la técnica, posteriormente este paciente que habíamos presentado, pues se pasó a quirófano dentro de nuestro hospital. Como observamos en las imágenes, pues contaba con una fractura en 3 partes a nivel lo que era articular. Se observa en la imagen superior, por lo que se procede a hacer la medición pues de la cabeza, lo que nos dio un componente de 46, por lo que este paciente se aborda mediante un abordaje del topectoral. Y bueno, ya se realiza la disección, se retira lo que es la cabeza y ya posteriormente se empiezan a colocar las rimas para poder hacerlo para el vástago con estas de un 8 hasta 14 y ya posteriormente se mide el componente, siendo de 46 milímetros y se le colocan ya últimamente los bloqueos distales, siendo uno de 28 y 26 milímetros, siendo estos los resultados finales que podemos observar. Esta es la radiografía al día siguiente postquirúrgica, donde observamos la que ya es la integración de la prótesis, así como los bloqueos distales.
Y bueno, siguiendo hablando tomando en cuenta pues este paciente, que era un paciente joven de 48 años, se encontró este artículo donde se revisa el seguimiento de estos pacientes que se tratan con hemiartroplastías, siendo pacientes jóvenes menores de 40 años con un seguimiento a 20 años. En este estudio, pues se evaluaron lo que fueron 11, ya tomando criterios de exclusión, que fueron que no tuvieran fracturas bilaterales, que no fueran mayores a 40 años, que no tuvieran cirugías secundarias y que no fuera su cirugía en los 21 días posteriores a la lesión. Entonces, ya tomando estos criterios de exclusión, se quedaron con 11 pacientes, estos todos siendo del sexo masculino y menores de 40 años. En este estudio, bueno, aquí tenemos lo que es la demografía de los pacientes. En este caso, pues, como podemos observar, todos los pacientes eran abajo de 40 años. El promedio de edad era de 28 años, todos siendo del sexo masculino, y pues era una distribución equivalente entre el lado izquierdo y derecho involucrado. La mayoría de los accidentes fueron por accidentes de tráfico, y las fracturas pues eran tanto en 2 partes, 3 partes y 4 partes, con una predominancia de lo que eran las fracturas en 4 partes. Y en este estudio pues ya nos reportaron que no hubo tanto infecciones postoperatorias, no hubo revisiones, y se describen, hablan precisamente de 2 casos en específico en este estudio. El primer cuadro con las imágenes que vemos es un caso que tuvo un buen resultado. Es un masculino de 30 años que tuvo una caída de 30 metros y presentó una fractura en Nier 4. En este se empleó lo que fue una hemiartroplastía no cementada, y a los 24 meses postoperatorios se observó lo que es la consolidación de las tuberosidades, y como se ve en las imágenes de abajo, no hubo limitantes en los rangos de movilidad, como vemos en lo que es la elevación, la rotación interna y externa. Comparado con la imagen de la derecha, donde vemos que es un caso donde el resultado fue pobre. En este caso fue un masculino también de 29 años con una fractura de Nier 4, y en él se utilizó una prótesis cementada. A los 24 años postoperatorios se observó una absorción de las tuberosidades y una deformidad grado 3 de la cavidad glenoidea, como se ve en la imagen inferior. Y también se observaba pues la limitación evidente de los rangos de movilidad, con una elevación de 40 grados, una rotación externa de 45, y el paciente presentaba un dolor moderado. Por lo que pues en este estudio, al final, comparando ya todos los casos, pues no hubo infecciones en el postoperatorio, ningún paciente determinó en alguna cirugía de revisión, y dentro de los rangos de movilidades finales, pues quedaron en 126 grados en promedio para la elevación y 44 grados para la rotación externa, por lo que nos hablan de unos buenos resultados. En este caso, 8 pacientes presentaron resultados clínicos excelentes, buenos en un paciente y satisfactorios en uno, y en este caso pobre en un paciente, que fue el que presentamos al último. Y pues presentaron consolidación de las tuberosidades en un 91%. Ya como discusión de este artículo, pues la supervivencia a 1 año de estas prótesis quedaba en un 96%, a 5 años en 95% y a 10 años en un 93%. Y pues los pacientes mencionaban un grado de satisfacción de 4 a 5 en el 73%, en un promedio de a 20 años, lo que los hablaba pues de un buen resultado ya en el seguimiento a 20 años. No mencionaron que hubiera diferencias entre cementar y no cementar en este estudio, y pues no presentaban posteriores problemas en cuanto al manguito rotador. Y en este otro estudio pues nos hablan también de lo que es las hemiartroplastías, que tienen un vástago largo y posteriormente se coloca un cerclaje para el tratamiento de fracturas, que en este caso son head split, y pues tienen una extensión hacia la metáfisis. Es un reporte de 2 casos, de unas fracturas pues que son raras y son muy complejas. En este artículo nos hablan también acerca de una nueva clasificación para fracturas de head split en 4 tipos. La 1 es la línea de fractura en la mitad posterior de la cabeza humeral con el fragmento más grande anteriormente. La 2 es la línea de fractura en la mitad anterior de la cabeza humeral con el fragmento más grande posteriormente, y la 3 tiene un fragmento libre central, y la 4 pues ya nos habla de una conminución completa.
Y bueno, en este artículo, como es un reporte de 2 casos, nos hablaban en el primer caso, es un masculino de 62 años que tiene una fractura de luxación tipo 1, que llegaba a tener hasta una conminución metafísica asfixiada y fractura de ambas tuberosidades. No tenía evidente lesión de manguito rotador y en él se colocó lo que fue una hemiartroplastía cementada más 2 cerclajes en la metáfisis. Como resultados, pues nos dijeron que a 24 meses postoperatorios tenían unos rangos de movilidad aceptables, llegando a un 170 grados de elevación y adecuada colocación consolidación de lo que eran las tuberosidades ya a los 24 meses, como observamos en las imágenes inferiores. En el segundo caso nos hablaban de un masculino de 57 años con una fractura de tipo 4 con severa conminución. Tenía 2 cerclajes, a él se le colocaron 2 cerclajes en diáfisis que ya se apretaron posteriormente ya al tener el cemento listo. En este caso pues fue una hemiartroplastía cementada y a 32 meses postoperatorios mencionaban una adecuada evolución con también los rangos de movilidad adecuados. En este caso, pues ya en este artículo pues nos mencionaban que las fracturas en head split pues son con conminución metafisiaria pues son relativamente muy raras, son unas fracturas muy complejas. Mencionándonos que pues la merteoplastía en este caso está indicada pues en involucros de la cabeza desde el 45 al 50% de involucro articular y pues nos mencionaban que este tipo de prótesis con el vástago largo y el cerclaje pues tenían un buen resultado a lo que es a mediano plazo. Y bueno, continuamos con el siguiente tema. Muy bien, se observa y se escucha bien. Adelante. Sí, César. Vamos a hablar por último de prótesis reversa de hombro. Muy bien, vamos a presentar un caso, el cual es el de una femenino de 63 años de edad con IMC de 28, negó hábito tabáquico y se dedica a su hogar. Es independiente y se lleva a cabo su vida sin apoyo. Ella tiene antecedentes personales de hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años en tratamiento con Edarbi, tabletas de 40 miligramos cada 24 horas con aparente buen control, y de un nódulo tiroideo, el cual fue diagnosticado y tratado hace 23 años mediante una hemitiroidectomía sin complicaciones aparentes a la fecha. Esta paciente tuvo una pérdida de su plano de sustentación más un traumatismo directo sobre la cara lateral de su hombro derecho 5 horas previas a su ingreso. Presentó dolor súbito de tipo punzante y severa intensidad localizado en dicha región, sin irradiaciones, el cual se exacerbaba la movilidad, no tenía atenuantes y se acompañaba de limitación funcional de la extremidad. A la exploración física de esta paciente se encontró que no presentaba deformidades o desviaciones evidentes en la articulación, sin embargo presentaba aumento de volumen generalizado en comparación a contralateral, tenía dolor a la palpación superficial generalizada y le impedía la evaluación de su fuerza muscular, rangos de movilidad o maniobras especiales. Sin embargo, se encontraba sin datos de compromiso neurovascular distal. Añadido a esta valoración inicial de urgencia, se solicitaron estudios de imagen, los cuales el primero fue una radiografía P de hombro derecho, la cual fue realizada el día 19 de julio del año pasado, en la cual podemos observar, centrando nuestra atención en el sitio de la lesión, una fractura del cuello o de la porción proximal del húmero derecho, la cual cuenta con un desplazamiento o una aparente luxación de la cabeza, así como de un desplazamiento hacia cefálico de la metáfisis del húmero proximal. Podemos observar que la cabeza aparentemente en esta radiografía se encuentra sin datos de head split, sin embargo no podemos identificar adecuadamente por la rotación y la angulación de la misma los trocánteres y si hay o no una lesión a estos. Es por esto que se le realizó a la paciente un TAC simple de hombro derecho, en los cuales presentando cortes en coronal seleccionados, yendo de anterior hacia posterior, podemos observar el trazo del cuello quirúrgico a nivel del húmero proximal derecho, el cual se continúa hacia posterior con la presencia del trocánter menor. Voy a ver si puedo utilizar el puntero. Podemos observar la multifragmentación de la región del troquíter, así como también la rotación y la subluxación de la cabeza sin aparentes datos de head split en esta imagen. Podemos observar también en los cortes de lateral hacia medial un desplazamiento y una elevación de la porción proximal del húmero con el trazo previamente mencionado a nivel del cuello quirúrgico, así como la multifragmentación asociada a en este caso, al troquíter y al troquín, los cuales se encuentran también desplazados y alejados de la cabeza, la cual se encuentra a su vez en relación posterior
al húmero, así como también a la glenoides. Posteriormente, en cortes axiales podemos observar de mejor manera la multifragmentación, así como el desplazamiento y angulación de estas inserciones musculares a nivel proximal del húmero, así como también con la incongruencia articular entre el húmero y la glenoides. En una reconstrucción en 3D podemos integrar todos estos datos previamente mencionados, en los cuales se observa pues, la conminución y el desplazamiento de los fragmentos y los componentes pues, de esta fractura de húmero proximal, añadida a una luxación posterior de la cabeza. A este paciente se le colocó un inmovilizador universal, se internó, se inició protocolo prequirúrgico y analgésico, y posteriormente pasó a quirófano para la realización de una artroplastía reversa de hombro derecho. En esta cirugía, a la paciente se le practicó un abordaje deltopectoral de 10 centímetros, se realizó el split, en este caso para abordar propiamente la articulación, encontrando en este caso 5 fragmentos propiamente, se encontraba fragmentado el troquíter, así como también encontramos conminación a nivel del troquín. Se encontraba la cabeza, la cual de manera inicial junto con los fragmentos fue retirada y posteriormente se pasó a trabajar sobre la glenoides. Se colocaron los separadores anterior y posterior y una vez colocadas las guías de arrimado, se pudo proceder a colocar el base plate o en este caso el inserto, la base para la glenoides, la cual con el uso de las guías del equipo se colocó o se realizó el rimado y colocación de 4 tornillos, esto siendo de longitudes 26, 18 y 14 milímetros, así como también en este caso la colocación la realización del rimado del húmero proximal, esto igual con colocación de la guía correspondiente y el rimado progresivo llegando hasta el número 10, colocando componentes de prueba, un vástago 10, así como una base glenoidea de 30 milímetros y posteriormente al realizar la colocación de la glenosfera, todos los componentes de prueba y al realizar la movilización y reducción de la articulación y encontrar este estable, se procedió al paso de la colocación de los componentes definitivos y una vez hecho esto, nuevamente la revaloración de la movilidad, encontrando aparentemente una adecuada congruencia articular a este nivel y sin datos de inestabilidad. Por lo tanto, se procede a realizar el cierre de la piel, en este caso, pues el cierre por planos, así como el cierre de la piel con grapas. Esta paciente, posterior a un día de ingreso y valoración postoperatoria, fue dada de alta y pasó al protocolo postquirúrgico en su hogar con un inmovilizador de hombro. Posteriormente, de esto 12 días después, la paciente sufre nuevamente una caída en su domicilio, recibiendo nuevamente un traumatismo axial, en este caso en la palma de su mano derecha, posteriormente comenzando con dolor severo en su hombro, más limitación a la movilidad, sin presentar nuevamente datos de compromiso neurovascular distal. Fue tratada en urgencias, donde nuevamente por una radiografía portátil de hombro derecho, anteroposterior, se pudo identificar la luxación de los componentes del húmero y de la glenoides, sin encontrar aparentemente datos de fractura a nivel del húmero proximal o de su porción restante, así como también de la escápula o de la clavícula. Esta paciente pasó a quirófano para una reducción por maniobras externas, esto bajo anestesia, y posteriormente a maniobras de tracción y rotación se pudo realizar la reducción de estos componentes, encontrando por último, como se puede observar en estas imágenes, pues una estabilidad de la articulación en todos los planos y rangos de movilidad. Esta paciente posteriormente se dio de alta a domicilio, continuó con sus consultas y sus visitas subsecuentes, esto sin datos de nueva luxación o alguna otra complicación hasta la fecha. Una vez presentado este caso, podemos pensar, bueno, ¿qué se pudo haber hecho mejor o qué pudo haber fallado en este caso? Tuvo un evento traumático, lo cual no descarta que este haya sido la mayor causa de su fallo, o en este caso de la complicación de la nueva luxación. Sin embargo, pues, ¿qué nos dice la literatura? Un artículo, el cual fue publicado en el 2018 en el Journal of Orthopedic Trauma and Surgery Research, por el grupo de Huertet et al. Ellos hicieron una publicación en Francia acerca de la técnica quirúrgica, cuáles son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta al hacer una artroplastía reversa de húmero proximal. En este caso, mencionan pues, como un punto importante la colocación de silla de playa, esto de 30 a 60 grados, como lo que es estandarizado de manera común.
Ellos mencionan la posibilidad de realizar abordajes lateral directo o decto pectoral, prefiriendo el decto pectoral por el mejor abordaje y la mejor exposición de los tejidos. En este caso, todo esto hablando pues de la artroplastía en casos de fractura. Mencionan que es importante colocar adecuadamente los separadores, tanto anterior como posterior, tener una buena visibilidad de la glenoides, así como de entrada identificar el troquíter y el troquín y realizar la colocación de suturas hacia las inserciones musculares, ya que esto va a ser importante al momento de realizar la reparación y posterior a la colocación del implante humeral. Mencionan que el implante glenoideo tiene que ser colocado con un tilt inferior de 0 a 10 grados, así como tiene que estar empatado en este caso con el borde inferior de la glenoides. Se menciona también que hay que colocar con la adecuada lateralización y que el tornillo superior pues debe ir dirigido hacia la base de la coracoides y el inferior normalmente perpendicular a la base de la glena. Se menciona sobre el componente humeral que hay que utilizar las guías de eje, estas midiendo el eje del antebrazo para poder realizar la adecuada colocación de los implantes del rimado y posteriormente del implante definitivo, el cual se debe colocar con 20 grados de retroversión. Se menciona que se debe realizar también el brocado, con broca de 1.5 milímetros a la cortical lateral, de preferencia 2 centímetros debajo de la línea de fractura, para colocar en 2 suturas, las cuales se utilizarán posteriormente para la reparación de las inserciones musculares. Se mencionan como recomendaciones suturar el troquíter en rotación externa y el troquín en rotación interna, pasar las suturas que fueron colocadas en la tuberosidad mayor por detrás o medial al vástago, para en su colocación o en su anudado realizar la fijación del troquíter y posteriormente realizar también el anudado del troquín y utilizar las suturas verticales para el subescapular y el infraespinoso en sus porciones superiores y dar así estabilidad a estas inserciones musculares. En un segundo artículo, por el grupo de Fraser et al., realizado en Oslo, en Noruega, publicado en el 2020, hablan acerca del estudio Delphi, el cual fue un estudio realizado para evaluar o comparar en 2 grupos la prótesis delta contra la placa Philus en fracturas o en pacientes de edad mayor, todos estos de 65 a 80 años, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, donde se estudiaron 270 pacientes, todos con fracturas de AO B2 o C2, ya sea con impactación metafisiaria o marcado desplazamiento. En se encontraron en un seguimiento a 2 años resultados clínicos y funcionales que fueron evaluados mediante scores avalados, como son el de Constant, el Oxford, y de las actividades relacionadas con la calidad de vida en 15 dimensiones. Encontró que el grupo de la prótesis reversa presentó puntuaciones significativamente mejores en los scores funcionales a 2 años, sin encontrar mayores complicaciones. En los diagramas realizados para mostrar las medias de los análisis de estos resultados, se encontró pues un marcado beneficio de las prótesis reversas o la artroplastía reversa, comparándolos con el grupo de la reducción de vertificación interna con placa Philus. Y en un tercer estudio, el cual fue dirigido por López et al. En Madrid, en España, publicado igualmente en el 2019, fue un ensayo clínico controlado que se hizo de manera prospectiva, donde se seleccionó a 85 pacientes, todos mayores de 80 años, con fracturas de NIR tipo 3 o 4, fueron aleatorizados en grupos de prótesis reversa contra un grupo conservador, con un protocolo conservador establecido y bien definido también un protocolo de seguimiento, así como un seguimiento mínimo a 1 año, en el cual en ambos grupos se estandarizó también el protocolo de rehabilitación física. Se hicieron evaluaciones del score de Constant, así como evaluaciones clínicas objetivas con cuestionarios aplicados por los pacientes en cuanto al DASH, el SF-12 y también una escala visual análoga del dolor. Los resultados mostraron que se encontraban mejores resultados en la prótesis reversa humeral, sin llegar a ser estadísticamente significativos en esta comparativa. Se mostró como una conclusión importante de este estudio que se encontraba también un 97% de consolidación, sin embargo en malunión, como es esperado, del grupo conservador. Sin embargo, no se encontraron diferencias en el corto plazo, exceptuando solamente la percepción del dolor, la cual fue menor en los pacientes con prótesis total reversa.
Ahora, integrando todo esto que hemos comentado, pues para resumirlo, sería difícil tratar de utilizar algoritmos que, aunque son muy bien definidos, pues al final pues son muchos los conceptos que tienen que integrar. Lo que nos gustaría que se puedan llevar de toda esta plática, o en este caso de esta sesión, es que la edad, el estado funcional, así como también la calidad del hueso y el patrón de la fractura pueden utilizarse para guiar la toma de decisiones. En este caso también para la selección de implantes y pues también la elección de los tiempos quirúrgicos. Se toma como una consideración general que los pacientes más jóvenes con una buena calidad ósea y una cabeza humeral viable, pues se van a tratar idealmente mediante una RAFI con placas, en este caso si hay disponibles, pues placas anatómicas como las que se mencionaron previamente, y en pacientes mayores que son frágiles y que tienen requisitos funcionales más bajos, pues ahí se va a tener que evaluar o individualizar, en este caso cada paciente, y pues tratar de elegir entre un manejo conservador y la artroplastía. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a pasar al siguiente segmento. Buenas noches. Creo que ya acabaron los temas por parte de los residentes. Sí, no sé si haya dudas, preguntas o comentarios. Yo creo que terminamos primero con el doctor Carlos y luego ya vamos. Perfecto. Sí, bueno, primero que nada felicitarlos. Una excelente presentación. Nos llevaron por todo los aspectos de las fracturas de húmero proximal desde su inicio, conocer al paciente, la historia clínica, sus estudios y la selección de los diferentes implantes para poder manejar este tipo de fracturas. Como siempre pienso que en este tipo de fracturas, al igual que en alguna otra articulación, siempre el objetivo de nosotros debe ser la preservación del stock óseo. Hay que entender que una vez que llegamos al punto de ofrecer una prótesis reversa a un paciente, eso es nuestra última parada. Entonces siempre hay que tratar de llegar al punto de preservar el stock óseo en los pacientes que tienen estas fracturas, pero es un arte el poder decidir cuál es el implante correcto, y para eso hay que conocer todas esas variables que estuvieron manejando. Y yo creo que de todas las variables que estuvieron hablando, la principal es el riesgo de la necrosis avascular de la cabeza humeral. Si nosotros sabemos que un paciente con tabaquismo, que un paciente con edad elevada, que una fractura de 3, 4 partes, que una fractura, luxación, tienen un riesgo incrementado de hacer una necrosis avascular, nos va a ayudar para poder ir integrando estos algoritmos como ya están bien establecidos y que a veces difieren un poco dependiendo de esa literatura que nosotros vamos a leer, difieren un poco y nos ayudan a ir tomando nuestra decisión. Y la verdad es que, como decía ahorita César al final de su presentación, existen algoritmos, depende de donde leas, varían, pero poco a poco tienen que irse ustedes como residentes tienen que ir haciéndose ese criterio para poder tomar la decisión adecuada de cuándo a un paciente ofrecerle un clavo, una placa con injerto óseo, una prótesis, una hemiartroplastía o una prótesis reversa. Yo creo que todo empieza desde hacer una buena planeación quirúrgica, obviamente siempre pedir tus proyecciones, tus radiografías, cuando tengamos la facilidad o la ventaja de tener a la mano un TAC, poder pedirlo siempre, nunca quedarse únicamente con las proyecciones, hacer una adecuada planeación, conocer bien tu fractura para poder elegir bien tu implante. Yo creo que va a ser siempre la clave de este tipo de fracturas. Siempre, siempre, siempre con la premisa de tratar de conservar el stock óseo. Ahí en Estados Unidos a veces tienden mucho a irse hacia un extremo de ofrecer las prótesis reversas a todo tipo de fracturas. Yo creo que a veces es tratar de dentro de lo aceptable, tratar siempre de preservar el stock óseo del paciente para que
para no tener, entendiendo que no hay más nada ya después de la prótesis reversa. No me queda más que felicitarlos nuevamente. Una excelente presentación. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Doctor Luis, ¿alguna pregunta que haya para los chicos o para el profesor Carlos Godoy? No, creo que todo está muy claro. Como dice Carlos, nos plantearon todas las opciones y que siempre es importante tener. Definitivamente el manejo integral de estos pacientes es bien importante, ¿no? Es bien importante tomar una buena decisión en base a todas las características, tanto de la fractura como del paciente. Y gracias por la invitación. Queríamos este tema, la verdad, la ventaja del hospital es que tiene todos los recursos, ¿no? Entonces, generalmente no dependemos de lo que tenemos, sino más bien de lo que necesita el paciente, que creo que es parte de la enseñanza ideal, ¿no? Completamente de acuerdo. Comentan con todo el recurso y es muy diferente operar con lo que se requiere a con lo que se tiene. Y también aquí pues ustedes mostraron el mundo ideal con lo que se debería de trabajar, lo que se debe de hacer, lo que es el tratamiento más adecuado para los pacientes. Y obviamente el conocimiento de ello también nos ayuda a poder discernir sobre qué podemos hacer con estos pacientes, cuál es el mejor tratamiento. Y también creo que las placas, los clavos, sí tenemos para la preservación de lo que se pueda en este tipo de fracturas, hacerlo en un hospital público, eso sí se puede hacer. Pero, por ejemplo, ya prótesis de hombro y todo en un hospital público, al menos en un hospital de trauma de referencia, como en el estado de San Luis Potosí, pues no lo llegamos a tener. Así que el conocimiento de esto, la preservación ósea, yo creo que es un adecuado tratamiento y es un gran conocimiento. No tenemos preguntas ya acerca del tema y le pasaremos la palabra al doctor Leonardo López Almejo para que haga el cierre de este módulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Muy agradecido de verdad por el apoyo del Hospital Cristo Muguerza de Monterrey, Nuevo León, al profesor titular, al doctor Mesa. Muchas gracias por el apoyo a la organización de este evento, a la participación del doctor Luis Valverde. Doctor Luis, muchas gracias. Siempre el entusiasmo de estar al pendiente de los chicos y la participación de ustedes en Nuevo León, muy importante. Gracias al profesor Carlos Godoy por estar en la temática y al pendiente de los médicos residentes. Por supuesto, a los doctores Andrés Bernardo Acosta, la doctora Carolina Martínez, al doctor César Fernando Pedraza, al doctor José Antonio Terminel, al doctor José Antonio Barrera, doctora María Fernanda Ávila, y por supuesto a todos quienes integran el Hospital Cristo Muguerza de alta especialidad en Monterrey, Nuevo León. Quiero compartir con ustedes esta información. Tuvimos este webinar, la edición número 16, o 16º webinar, que llegamos a un impacto de 12 países. Quiero aprovechar aquí para mandar un saludo a todos nuestros compañeros residentes de Sudamérica, en especial a Perú, que estuvimos con ellos la semana pasada. El acercamiento que hubo muy nutritivo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todas sus atenciones a ellos. Agradecer a todos nuestros compañeros de Centro y Sudamérica y de diferentes países que nos siguen alrededor del mundo. Hoy estuvimos en Honduras, Estados Unidos, Guatemala, España, Alemania, Chile, China, Costa Rica, Perú, El Salvador y Ucrania. Saludos para todos ustedes donde nos ven. Y bueno, por supuesto, invitarlos. Ya tenemos preparado también
el 17º webinar Escuela de Residentes, que estará a cargo del grupo de médicos residentes del Hospital Centro Médico Nacional de Occidente, con su profesor titular, el doctor Enrique Osegueda Tostado. Estaremos hablando de fracturas toracolumbares. Y nuevamente muchas gracias a todos por esta participación. 25 de octubre a las 8 de la noche, un día previo al Congreso, estaremos transmitiendo también Escuela de Residentes para todos. Y bueno, no olvidar también la invitación para la edición número 43 del webinar FEMECOT, el webinar oficial de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, que estará a cargo del módulo de ortopedia pediátrica de la doctora Erika Eliana Hernández Arana, quien nos estaremos hablando de tamiz para el diagnóstico de la displasia de cadera, del desarrollo de la cadera, cómo, cuándo y por qué. 11 de octubre a las 20 horas. Los invitamos, compañeros residentes, a todos ustedes a que visiten nuestra página de FEMECOT, que se inscriban en la parte inferior del lado izquierdo en este menú, sean parte de esta gran comunidad de médicos residentes, tanto nacionales como médicos residentes internacionales. Son todos ustedes bienvenidos y puedan tener también los beneficios que su federación tiene para todos ustedes. Los invitamos a que participen, envíen sus trabajos, sus casos clínicos. Hoy nuestros compañeros residentes del Hospital Cristus Muguerza presentaron varios casos clínicos muy interesantes que caben aquí en una publicación sin mayor problema. Doctores, doctoras, son bienvenidos estos casos clínicos, envíenlos a participar con nosotros. Y miren, para muestra esto, ya hemos entregado desde hace 10 días la publicación de nuestro número 3, 2022, de la revista Ortotips, órgano oficial de difusión científica de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Este esfuerzo que hace su federación para todos ustedes con estas publicaciones, son bienvenidos todos los trabajos a publicar a través de nuestra página en femecot.com. Lo pueden encontrar una forma muy fácil, muy amena de poder enviar esta información. Y bueno, para todos ustedes también, compañeros residentes, tenemos de manera digital los libros de publicación con impacto, bioestadísticas y matemáticas, que es una forma muy fácil de cómo poder publicar desde un caso clínico hasta una revisión sistemática. Son libros de formación para todos ustedes, en donde de una manera simple ustedes pueden llevar a cabo una investigación y con el apoyo de todo el comité editorial de la Federación que ponemos a su disposición, compañeros médicos, residentes y cirujanos ortopedistas, en donde pueden tener esta guía. También quiero comentarles que durante el Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología de la Federación en Veracruz, estaremos entregando, y doy como primicia en este evento de médicos residentes, nuestro tercer libro con el temas selectos en ortopedia y traumatología, un pasaje de lo básico a lo complejo, que con apoyo del Comité Científico de la Federación y el Comité Editorial de FMCOT hemos organizado para todos ustedes y estaremos entregando de forma gratuita para todos los miembros federados en Veracruz durante el Congreso Nacional. Y hemos preparado este Congreso, insistir, ya con más de 34 países que van a participar, también más de 318 profesores que se han dado cita para apoyarnos en este evento del 32º Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología, un récord también en profesores que han decidido asistir y compartir con todos nosotros sus conocimientos, y más de 22 instituciones académicas que van desde Harvard, AOS, IOTA, Actuar, Ponseti, AO Recon, AO Trauma, AO Spine, ¿sí? Y por supuesto, nuestras diversas organizaciones a nivel mundial que tenemos contacto, convenios académicos con todos ellos. Es por ello que quiero compartir con todos ustedes. Son bienvenidos, compañeros médicos residentes. Y para los profesores titulares, nuevamente les recuerdo que tenemos el reconocimiento a la excelencia en ortopedia de médicos residentes FEMECOT 2022. Seguimos recibiendo a través de la convocatoria sus propuestas de médicos residentes de tercer y cuarto año que ustedes consideren que deben de ser merecedores de este premio a la excelencia en ortopedia, y que el premio será entregado en Veracruz durante el Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es bienvenido todas las propuestas de los diversos hospitales, escuelas formadoras de médicos residentes en ortopedia, para que
participen en esta convocatoria y se entregue al mejor médico residente, como lo fue el año pasado el doctor Juan Ignacio Mandujano Sánchez del Hospital de Lomas Verdes, quien obtuvo, de acuerdo a su currículum vitae, el premio a la excelencia en ortopedia FEMECOR. También quiero comentarles, compañeros residentes, acérquense a los colegios de ortopedia de su ciudad, de su estado. Enviamos para ellos ya hace varios meses estas impresoras 3D que se pueden ayudar a ustedes para hacer los protocolos preoperatorios. Ese era el objetivo, de que pudiéramos tanto los compañeros cirujanos ortopedistas como los médicos residentes tener este apoyo, este auxiliar tecnológico para saber realmente cómo estaba esta fractura. En el caso de las fracturas de húmero proximal, esta es una gran herramienta para poder hacer los protocolos preoperatorios completos y saber realmente si el implante, tal como nos llevaron hoy los compañeros médicos residentes del Hospital Cristus Muguerza de Monterrey, Nuevo León, de la mano en este pasaje a través de los diferentes tratamientos en la fractura de húmero proximal, bueno, podemos utilizar esta herramienta para poder hacerlo de una forma más integral. Acérquense, por favor, al colegio y al presidente de cada una de sus ciudades y de sus estados. Ahí están diferentes impresoras 3D para una temática mayor y una mejor planeación. No quiero dejar pasar por desapercibido que el día 23 de septiembre celebramos el Día del Médico Residente. Enviamos desde este foro una fuerte felicitación a todos ellos. Les mandamos un fuerte abrazo y créanme que nunca como antes nos sentimos muy orgullosos que hemos visto el desarrollo de los médicos residentes, la representación que han tenido ante otros foros internacionales, que nos llena de mucho gusto, y un fuerte abrazo para todos y una enorme felicitación de parte de este Consejo Directivo, de parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Y es por ello que nos dimos a la tarea, como lo mencioné anteriormente, de generar estos apoyos de becas, tanto de hotel, estancia para el Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología en Veracruz, como de transporte aéreo. Sírvase pues para todos que deje huella este hecho sin precedente del apoyo que se da a los médicos residentes de las diferentes instituciones formadoras a nivel nacional que fueron seleccionadas de manera aleatoria. Y bueno, pues nuevamente agradecer la participación del Hospital Cristus Muguerza, su profesor titular, profesores que están adjuntos en apoyo con estos médicos residentes, por supuesto también a nuestro profesor experto, el doctor Carlos Godoy. Doctor Luis Valverde, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Un fuerte abrazo a Monterrey, Nuevo León. Gracias por todo. Y también decirles, han logrado más de 550 asistentes en este evento. Hospital Cristus Muguerza, siéntanse muy felices de eso, que nosotros lo estamos. Muchas gracias a todos y buenas noches.